Muy bien, Danilo, ya estamos con el tema de hoy día. Vamos a arrancar una nueva serie de temas, ¿verdad? Que tiene que ver con quién es Cristo, quién es Jesucristo para ti, ¿no? Y hoy día vamos a ver el primero de una serie de varios, ¿quién es Jesús? ¿No? A ver si tú encajas, coincides con lo que la Biblia nos menciona. O sea, si preguntamos en una sala a varias personas, ¿tú qué piensas que es Jesús? Y hay 10 personas o 15 personas, lo más probable es que haya 15 respuestas diferentes. ¿No? Porque Ujú. todos tienen una perspectiva un poco peculiar de quién es Jesucristo para ellos. Un gran hombre, un gran maestro, un reformador, un revolucionario. Incluso en la época de Jesús creían que era un engañador que causaba alborotos. Pero ya que hay tantas opiniones, Danilo, quisiéramos ir a las escrituras para tratar de encontrar qué dice la Biblia acerca de quién es Jesús, porque básicamente lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Me encanta la opinión de Danilo, la opinión de nuestros amigos que ponen acá en el chat sus opiniones, pero lo más resaltante para mi vida es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Danilo, ¿qué nos enseña la Biblia sobre Jesús? Bueno, te pido por favor que vayas a Juan capítulo 1 del 1 al 4, Juan 1, Marquito. 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ahí estamos. Muy bien. La Biblia dice en este evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los Wow, hombres. qué buen texto. Así que la Biblia nos está enseñando, Marquito, quién es Jesús, y qué hermoso que Juan lo llama el verbo, ¿no? El verbo, porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano, y aquí claramente dice que todo fue creado por Él, y en Él está la vida. Así que estamos empezando a entender que Jesús es el creador de la vida, ¿no? Cuando nosotros lo vemos a Jesús, bueno, muchas personas piensan, Jesús nació, pues, ¿no? En Correcto. Belén. Se quedan en la parte humana, ¿no? Pues sí. Pero también esas personas cuando hablas y con ellas, pues te dicen, ¿tú sabes qué cosa hizo Dios por ti? Sí, murió en la cruz, murió por mí. Entonces están hablando de Dios. ¿Y quién murió en la cruz? Jesús. Y en su mente no terminan de relacionarlo, ¿no? Entonces, bueno, está diciendo eso, Marquito. Wow, entonces en También, este verso, porque sí, esta cita es bastante fuerte, o sea, aquí nos podremos quedar un mes solo con esta cita, ¿no? Porque tiene sí, mucha claro. información. Si vamos a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Lo primero que dice acá que es el verbo, ¿no? Claro, El se menciona a verbo, Jesús como el el verbo y verbo. no le dice de frente el Hijo de Dios. O sea, es interesante que primero se menciona a Jesús con verbo y está con verbo con B mayúscula. O sea, sí, pues mayúscula, ¿no? Dándole una fuerza Ajá. importante. El versículo 14 que ha citado, perdón, no ha citado el 14, pero es interesante si nos vamos No, al no, 14, no. ¿no? Del 1 al 4, que juntándolos parecen 14, pero aprovechando que lo has Sí, mencionado, podemos ver el versículo 14, ¿no? correcto. El versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, que es justamente lo que estamos hablando hace un momento, y habitó entre nosotros, y vimos su Mm, gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Cuando dice vimos su gloria, está hablando sí, Juan. En su calidad de discípulo, él ha visto la gloria como del Hijo de Dios, del Hijo único de Dios. Entonces, realmente es espectacular, Marquito. Esta parte, como tú dices, está como para hacer una serie, ¿no? la serie del verbo. La serie del verbo. La serie del verbo. Ya, entonces,
lo que Así. hemos detectado en los versículos del 1 al 4, y voy a regresar acá en el texto que tenemos para chequearlo, lo que Sí, podemos rescatar del 14, que este verbo del versículo 1 se hizo carne. así Entonces es. Jesús es el verbo. Entonces el verbo es la Efectivamente. palabra, ¿no? Si vamos por ese lado, Jesús viene trayéndonos información, o sea, viene trayéndonos data. Sí, claro. Para poderlo analizar así, pues, ¿qué cosa es el verbo dentro de una oración, no? ¿Ya? Por ejemplo, él, la puerta. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con la puerta? Ah, me faltó el verbo. Él abre la Correcto. puerta, ¿no? Eso es lo que articula todo y te da el mensaje Ajá. completo, ¿no? Eso es. Ya. Entonces, este es el verbo, ¿no? Ese es Bueno, el verbo. no es el estudio de hoy, pero, o la lectura de hoy, pero si estamos viendo que Él es el creador, que es la idea, antes de eso Él está diciendo dos líneas allí que dice en el versículo 1, ¿no? Era con Dios y era Dios. Entonces Ujú. estamos colocando a Sí, Jesucristo en la esfera dentro de la Trinidad. así Correcto. es. Así es. Y Efectivamente. Que sabemos Dios es dentro uno de esta solo. esfera, dice el versículo 3 que todo fue creado por Él. Entonces yo tengo una pregunta, Danilo. Porque si todo fue Sí. creado por Él, así dice el 3, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que... ¿Eso es lo que dice? Y sin... me atoré. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿por qué el Génesis capítulo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? O sea, ¿quién creó todo? ¿Dios en Génesis 1 o el verbo en Juan capítulo 1? A ver, explícame por favor. Bueno, estamos viendo justamente lo que hemos hablado. Estamos hablando que Jesús fue en su momento también Dios hecho hombre. Él se encarnó, él toma un cuerpo humano y, como dice en su palabra, habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Sí. Estuvo entre nosotros, pero es el mismo Dios. Hmm. Y estamos hablando de Dios como una unidad, Dios que tiene tres personas en uno, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En esto es el Hijo el que viene, lo menciona Juan como el unigénito del Padre, ¿no? El Hijo es el que viene y toma un cuerpo humano, se forma y nace entre nosotros, habita entre nosotros para llevar a cabo una misión maravillosa para toda la humanidad. Excelente, excelente. Entonces, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna contradicción. En Génesis es el mismo Jesús que vemos en forma de hombre, pero que es 100% Dios. Él estuvo ahí y él lo hizo. Qué alucinante, ¿no? Es decir, lo Sí. estás colocando en el lugar correcto, ¿no? Es Jesús está dentro de la Trinidad y el que ha creado el universo es la Trinidad, ¿no? Y por ende Ujú. cada uno en particular también se puede atribuir a sí mismo la creación. Entonces ahí está el hecho de que en el Antiguo Testamento aparece Dios como creador y en el Nuevo Testamento Jesús se le da todo el atributo de creador como Dios. ¡Ah, su wow! Ya, ¿qué más? Sí, Pues, ¿qué más? O sea, aquí ya está clarísimo que efectivamente. Jesús es el creador de todo. Y hablando de la creación, ¿no? Porque Él ha creado rocas, piedras, universo, mares, punto suspensivo, líneas abajo. Seguimos bajando, 28 páginas después, ¡pum! Encontramos versículo 4. ¿Qué creó? La vida. Ujú. Ya Así está. es. Porque eso es lo que estamos La rescatando, vida ¿no? misma. La vida. Así es. Efectivamente, Marquito. Él creó la vida. Y ahí el comentario, ¿no? En el mundo actual, cuando hay algo bueno que sucede o alguien hace algo bueno, las personas ya no dicen gracias a Dios, ahora dicen hay que agradecer a la vida, como si la vida fuera una persona. Bueno, sí lo es, porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, de Él emana la vida, ¿verdad? Entonces, pero el mundo no lo quiere ver así, ¿no? Ah, claro, el mundo no acepta del todo eso, ¿no? Entonces, para ir Ujú. cerrando la idea, el verbo es la palabra de Dios que es Jesús, que es parte de la Trinidad, por lo tanto tiene toda la potestad de atribuirse la creación del universo y entre esa creación es la vida.
¿no? La vida, Así tu es, vida, mi vida, la efectivamente. vida de Danilo, la vida de todos los que estamos en la tierra le pertenece al Creador que es Jesucristo. ¡Wow! Mira dónde le hemos puesto a Jesucristo en su lugar correcto. A veces, si tú no sabías este concepto, pues revisa Juan capítulo 1, versículo del 1, todo el capítulo. Mejor léete todo Juan. Es decir, es fascinante, vas a encontrar mucha información súper genial. Jesús es Dios eterno, el Creador del mundo entero. A pesar de esto, Danilo, entra el detalle que acabas de decir, porque algunos no lo quieren reconocer. Para ello, podríamos enfocar a Jesús dentro de su el contexto, de su universo judío, ¿no? ¿Cómo trataron los judíos de su época a Jesús? Ah, Juan, capítulo 1 otra vez, versículo Juan 11, nos lo 1:11. dice con toda claridad. El versículo 11 nos dice, a lo suyo vino, porque todo es de él, y los suyos no le Pero ¿cómo vas recibieron. a hacer eso? Simplemente que no lo quisieron recibir, porque acá pues está el problema. El hombre no ha querido reconocer en su momento las señales que ellos conocían, que se estaban dando, que se estaban anunciando en las antiguas escrituras. Estaba hablándose claramente de todas las señales que este hombre, que era el Mesías que esperaban, iba a hacer. Y cuando las hicieron delante de ellos, más pesó su propio miedo, su propio deseo de mantener la posición en la que estaban, de no perder la autoridad y por supuesto no perder las Mm. riquezas que les estaba generando esa autoridad. Así que, ¿cómo lo trataron? Dice que no lo recibieron. Así que, a pesar de esto, Jesús, siendo Dios eterno, siendo el creador del mundo entero, los suyos no le recibieron. Su propio pueblo, el pueblo, digamos que Dios separó para que naciera su hijo ahí, naciera como Ah, hombre, y una vez que ya empieza su ministerio, pues empieza también la gran oposición de la propia creación. O sea, el hombre se revela y no quiere aceptar a Jesús como el Mesías. wow. Entonces, lo que vamos a encontrar es que, en primer lugar, los suyos no le recibieron. Ahora, dice los suyos porque está Así hablando de la es. nación de Israel, pero eso también a mí me hace pensar ya a nivel de aplicación el hecho de que no solamente los suyos, sino que su propia creación no lo recibe. Porque también dentro de eso encontramos a Sí, los gentiles, que son los romanos, que no lo reconocen, ¿verdad? Y sin ir muy lejos, Danilo, nosotros mismos, muchos de nosotros no reconocemos a Jesucristo y somos su creación, somos hechos así por Él, es. ¿no? Así es, Somos hechos por Él. sí. Así es, Marquito. Hay muchas personas que dicen, que hablan, que creen en Jesús, ¿no? Y que lo siguen. Y sí, por supuesto, qué maravilla, ¿no? Pero viven como si no le entendieran o tomaran en serio lo que Jesús vino a enseñar también, ¿no? Lo que nos dijo, lo que nos habló de reino. Entonces la gente también rechaza a Cristo, o sea, dice, no, no, bueno, sí, ya históricamente se puede comprobar, fue un revolucionario en su tiempo, qué bien, pero lo mataron, pues. O sea, es la mirada más plana desde el aspecto Mm. mundano con respecto a una historia escrita que muestra a un hombre efectivamente excepcional que murió en manos de su propio pueblo. Entonces, y a otros simplemente ni les interesa hablar del tema porque dicen no creer en esto, ¿no? Entonces rechazan, cuando se les habla, lo difieren, hablan que están muy ocupados, ¿no? Que no hay tiempo, no, no, no. Eso lo hablamos la semana pasada cuando dijimos, no, otro día, ¿no? O sea, mejor todavía no estoy Todavía no listo, estoy listo. ¿no? Una excusa Sí. elegante para que simplemente no le sigas hablando de Cristo. Eso ya lo sabemos y lo conocemos muy Correcto. bien. Wow. Es decir, a pesar de Entonces, que Jesucristo es el dador de vida, es el Dios creador, la gente de su época y ahora mismo no le recibimos. No, o sea, la así gran es, ¿no? mayoría no quiere aceptar o tiene un concepto distorsionado de Jesucristo, como acabas de decir, ¿no? Entonces, Danilo, muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios.
¿Qué opina la Biblia de esto? ¿Qué dice Jesús de esto? Hay un solo camino, lo dice clarísimo la Biblia. En Juan 14, hayamos estado por ahí con el versículo 6, Marquito. Juan 14:6. Ahí podemos verlo. Sí. Ya. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y con eso echa abajo este fundamento sobre el cual se paran, tan gaseoso, aquellos que dicen, no, todos nos llevan, todos los caminos conducen a Dios. Personas muy cercanas a veces lo llegan a decir, y alguna vez, tengo que confesarlo, antes de conocer al Señor, yo también lo dije. O sea, son cosas que se te pegan, ¿no? Mientras que seas bueno, hagas las cosas bien, todo, lo importante es que creas en Dios. Ahora, tú lo tienes así, así, pero Él sabe, ¿no? No, no es así. Yo soy el camino, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es a Jesucristo al que hay que seguir. A Él solamente, ¿no? Es a Él. A Él Mi nada esposa más. Dianita ha comentado en Facebook, Colosenses 1:16, que es un versículo clave, ¿no? En los textos de Jesucristo y la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tanto como tronos, dominios, principados. Y luego termina diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 es un texto sumamente interesante que sigue confirmando que el Nuevo Testamento ahora ya no es la época de Jesús, sino estamos hablando de unos años después con Pablo, ¿no? El autor de esta carta, ¿no? Sí, Estamos hablando de los apóstoles. Así es. Que ya estamos dándole a Jesucristo el lugar que le corresponde de creador y de dador de vida y como única alternativa para poder ir al Padre. Qué fabuloso, ¿no? Y Marco, acá hay una cosa que hay que también puntualizar, ¿no? Las religiones que dicen que todas llevan al cielo hacen justamente lo que Jesús estaba diciendo que no hicieran. Ellos no ponen a Jesús en el centro de su prédica, no ponen a Jesús en el centro de su mensaje de salvación. Es otras personas, estoy hablando de seres humanos, no divinos, y también personajes pseudodivinos a los cuales se les menciona para poder decir que toda esa cosa, que hasta energía le dicen, esa energía te lleva al cielo. Se confabula para que... Sí. Entonces de pronto te vuelves muy espiritual, cambias la cara, hablas, ¿no? Parece que en cualquier momento te vas a evaporar según estas mentalidades. Y eso sí, a nosotros, los cristianos, seguimos a Cristo, nos ponen como que inventamos, ¿no? Estas cosas. Los cristianos dicen que Jesús, no, acá hay otras cosas. No, Jesús, claro, Jesús, no, y hasta dicen el Hijo de Dios, pero no saben lo que están hablando, y nos ponen como que inventamos este asunto y los excluimos a ellos. Es una tremenda oposición la que hay, siendo que la palabra misma está mostrando y sobre la que ellas muchas veces elaboran sus argumentos, los distorsionan y usan la misma Biblia para poder fundamentarse sobre cosas que interpretan mal y a veces con mucho interés de que así sea, ¿no? Correcto. Entonces, Danilo, si hablamos un poco de otras religiones que pues promulgan la forma de llegar al cielo y a su manera, lo que yo percibo es que muchas de estas religiones, y no son todas, siempre tienes que cumplir algún ritual o llegar a algún nivel para que puedas llegar al reino de los cielos o puedas pasar al otro nivel divino, ¿no? ¿Qué sé yo? De una u otra manera, tienes que hacer algo, alguna actividad, algún sacrificio, algo tienes que matar, algo tienes que dejar, algo tienes que hacer para que puedas llegar allá, ¿no? Ser más espiritual significa, entonces ellos ponen su lista. Entonces, una vez que cumplas esto, ya tienes acceso. Entonces, para nosotros que leemos la palabra de Dios, que sabemos que es inspirada por el único Dios del universo, que no hay otro Dios, solo hay uno solo, y es Él que está en los cielos, y los que están en la tierra son demonios caídos que se posesionan de ciertos lugares y hacen que la gente crea en lo que ellos dicen y hacen para que simplemente saquen sus ojos del Señor. Eso es todo. Eso es todo.
Dios llama a eso idolatría, ¿no? Ujú. La gente pone sus ojos en otra cosa. Pero entonces, Así acá hay el es. problema? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, ¿cómo podemos ver el reino de Dios? ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Y aquí viene esto que muchas veces hasta perturba, ¿no? Cuando no hay entendimiento, conocimiento de esto. La respuesta es naciendo de nuevo, Marco, Naciendo, en Juan Juan 3. 3. Sí, Juan Juan 3 3 3. Ok, 3. Juan 3 3. 3 3, por favor. Ya. Dice, respondió Jesús y le dijo, como que tú hubieras hecho la pregunta, ya Jesús Yo soy responde, Nicodemo ahí ya. tú estás respondiendo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hmm, ¿Y a qué se refiere esto, pues, ¿Qué es Marquito? esto? Nacer de Hmm. nuevo, ahí está la gran pregunta. ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿Qué te parece? Esa es la pregunta, ¿no? Porque es importantísimo tratar de entender, ya que todos no queremos estar exentos de ser perdonados y de ser recibidos por Dios. Yo no quiero ser condenado eternamente, yo quiero vivir para siempre con el Señor. Pero acá, este es un Ujú. diálogo más largo, ¿no? Que lo estamos tomando fraccionado. Y creo Sí. que todos los que nos escuchan conocen la historia de Nicodemo, que va y le pregunta, y Jesús de frente le dice, si no naces de nuevo, estás frito pescadito, Nicodemo. Tienes que Sí. nacer de nuevo para que Y, puedas y el entrar en el reino de... viejito, el viejito, pues, parece que era un hombre de edad el que estaba ahí, porque un Sí, claro. maestro ya conocedor se cruzó, pues, ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo dijo, es esto de ¿cómo? nacer de nuevo? ¿No? ¿A qué te refieres, Jesús? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. O sea, ¿de qué hablas? ¿No? Y Jesús le dice, pero estás loco, muchacho, ¿cómo se te ocurre? Eres un maestrazo de Israel y no te das cuenta de lo que te estoy diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, es espiritual, pues, de eso te estoy hablando. Tienes que nacer espiritualmente, ¿no? Otra vez, tienes como volver a empezar. Eso es lo que le está diciendo ahí, Ahora, ¿no? sí, eso es lo que está diciéndole con toda claridad. Y esa es una de las partes más lindas también, esa conversación en secreto, ¿no? Esa búsqueda de Jesús de noche, temeroso de que sus colegas fariseos lo vayan a ver, entrando a buscar y reconociéndolo a él como que viene de Dios por Sí, las cosas ajá, que exacto. hace, Él ¿no? hace ese Entonces, reconocimiento, ¿no? así es, Ok, así es, Marco. teniendo entonces más claro que la idea es nacer espiritualmente, porque eso es nacer de nuevo, no es el objetivo. O sea, tienes que volver a empezar espiritualmente. No puedes entrar al reino de los cielos, al cielos así cochinito como estás, con esta vida corrompida. Tienes que empezar de nuevo espiritualmente. Entonces, ¿por qué Sí. nos es, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué nos es necesario nacer de nuevo entonces? Justo tú estás llevando un estudio muy bonito los días viernes, así que voy a Ajá, aprovechar de ir al libro de ya. Efesios, al capítulo 2, versículo 1, Marquito, por Efesios favor. 2:1, ya, ahí estamos. Y aquí es el gran Don Pablito, Pablo, el buen el buen Pablo. Pablito, que nos dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ajá. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, a través de Jesús hablamos. Él nos da vida. ¿Por qué? Porque estábamos pues muertos. Muertos, pero si yo estaba vivo cuando busqué el Señor, espiritualmente estábamos muertos. Y Él necesitaba, no, nosotros necesitábamos que Él nos diera la vida, porque estábamos pues muertos en qué? En todo el pecado que nos acompañaba y en todas las transgresiones, ¿no? Se les dice delitos. Delito es cuando haces algo en contra de la ley. Así que estábamos muertos espiritualmente, era necesario nacer otra Era vez. necesario porque estábamos muertos, sería la respuesta, ¿no? Así Pero la es. gente no percibe, o sea, somos como zombies, algo así, Algo así, ¿no? Marco. Espiritualmente La estamos verdad que la separados imagen de es bien Dios, triste, pero es estamos algo muertos, así. pero externamente ¿cómo se llama? El cascarón sigue caminando, sigue trabajando, sigue comiendo, sigue casándose, dando de beber, y pues nosotros creemos que estamos vivos, pero internamente hay un gran vacío y dolor porque estamos separados de Dios. ¿Cuál es la causa? El pecado, ¿no? El pecado que mora en nosotros. Entonces, sí, Y sí, hay una cosa muy triste, que con todo lo que has dicho hay que sumarle, y encima,
Nos creemos lo más Y importante aún de así, todo. sí, claro. Estando en esa situación tan difícil, ¿verdad? Ajá. O sea, y aún así que estamos muertos nos creemos vivos. Este se cree el Sí, vivo. Ya que estamos en así es, Efesios, que es así es. interesante, ¿no? Que es una carta muy, ¿Ya? muy interesante. ¿Cómo éramos considerados? ¿Cómo éramos nosotros? Pues estamos muertos. Bien, el capítulo 2, versículo Ya. 3, nos lo dice. Dice así, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, y acá lo dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo éramos? Éramos hijos de ira. Wow. Wow, fuerte, Sí. ¿no? Peace and love, paz y amor, ¿no? Haz la paz, no la guerra. Y todas esas cosas, ¿de dónde sale que somos hijos de ira? Es que verdaderamente hijos de Dios no éramos. No podíamos ser hijos de un Dios de paz. Ahí lo dice con toda claridad. Que nosotros estábamos en todo lo que era mundano, no en lo espiritual. No viendo las cosas del cielo como Jesús nos las enseñó, sino en las de la tierra como Jesús nos dijo que no estuviéramos. Así que obviamente no estábamos en la paz del Señor, estábamos en la ira de Dios porque estábamos condenados a irnos a ese lugar que no debería ser para nosotros, pero lamentablemente decidimos enrumbarnos, comprar el ticket del pasaje y todo para irnos al infierno. Difícil, pero verdad. Y bueno, sobre esto, Marquito, hay una evidencia, ¿no? De cuál es ese estado espiritual en el cual nos encontrábamos. Y deberíamos estar en la paz de Dios, pero de pronto estas personas, porque ahora hemos conocido al Señor, pero quienes no quieren aceptar a Cristo todavía, no lo conocen, no quieren escuchar lo que hemos hablado un poco antes, están en muerte espiritual y se notan los conflictos, en las Correcto. tensiones, el rencor, las peleas entre las familias, eso que no se pueden ver. Estaba viendo en la noticia una señora desde una azotea, era una sobrina de una señora ¿Ah, sí? mayor que le gritaba desde la azotea, desde su departamento, de todo, y salió en la televisión y ella no Ah, sabía qué hacer, un escándalo permanente. Cosas así extrañas, ¿no? Entonces, esas cosas que no se logran controlar y tienen que ver con el corazón pervertido que existe cuando el espíritu está ujú. muerto en delitos y pecados, los malos deseos, con el egoísmo, con esa soberbia de la que hablamos hace un ratito, yo soy lo Ujú. máximo, yo soy lo mejor, ¿no? Teniendo todas estas pasiones perversas, ¿no? Decimos yo primero, soy mejor y no soy tan malo como los demás, como ellos, ¿no? Siempre me justifico en todo lo que hago. Cometo errores, cometo pecados, voy en contra de las cosas que sabemos por conciencia que no son correctas, pero no soy tan malo como ellos. De vez en cuando, pues, Claro, ¿no? Errar es humano. Encima lo claro. Se reafirman. justifica, ¿no? Claro. Todo el mundo lo hace. Se justifican y lo celebran, ¿no? Errar es humano. ¡Ah! O sea, estás en un trampolín directo al infierno, sí, ya. Te estás lanzando en un estilo libre, hermoso, ornamental, dando vueltas como cae el trampolín en la piscina, pero sin agua, sino con fuego y azufre. Y haces gala de Wow, eso, la ¿no? ira de Es Dios. terrible, Marco. O sea, solo hablar de la ira de Dios ya es tremendo porque no conjuga con el pensamiento de la mayoría de seres humanos que no conocen a Cristo como Salvador y que hemos estado en esa misma condición mucho tiempo, también nosotros, ¿no? Dios es bueno, no castiga a Sí. nadie. Bueno, Dios no quiere castigar, efectivamente. Dios no está con la intención de hacer daño. Eso no hay saña en Dios. No hay maldad en Ujú. Dios. No hay un rigor de parte de Dios para ser severo y, ¿cómo se llama? Y castigador. Eso no hay de parte de Dios. Pero no vamos a negar nunca que Dios sí, definitivamente que como es justo, tiene que hacer justicia, pues. Eso es, la palabra justicia es darle lo que merece.
Dios tiene que hacer, Así Él es es. el creador y Él es el dueño y Él es el responsable de Marco, de Danilo y de todos los que están con nosotros en el YouTube y en Facebook frustrándose, ¿no? Que están, entran y salen cada rato. Pásense a YouTube, chicos, pásense a YouTube hoy día y Dios quiera que ya se arregle lo de Facebook. Entonces, Dios Claro, sí va a darle la justa retribución, ¿verdad? Como un hijo de rebelde merece la ira justa de un Dios santo. No podemos esquivar sí. ese tiro. O sea, eso nos va a llegar. Nos va a llegar y tenemos que asumir eso. Y por favor, no califiquemos a Dios como un Dios malvado que quiere ya, ¿no? ¿No? Con su espada partirte en dos porque has hecho un pecado. Ese no es el Dios de la Biblia, definitivamente no lo es, correcto, pero tenemos que entender que sí va a ser juicio, sí va a ser justicia, sí va a castigar el pecado, tu pecado, mi pecado. Esto es tremendo. Así que hablando de que Él es el camino a la vida, hemos visto pues que Jesucristo es el único camino, pero para ello tenemos que nacer de nuevo, porque estábamos muertos y considerados como hijos de ira, Danilo. O sea, y a pesar Así de todo es. esto, a pesar de lo falibles, de lo, le voy a usar la palabra nauseabunda, ¿no? Todo lo cochino que somos a los ojos de Dios, Sí. ¿no? Somos hijos de ira, ¿ok? ¿Qué hace Dios por nosotros, los inmundos? ¿Cómo así Mm. nos quiere atraer nuevamente hacia Él? Es que nos ha creado con tanto amor y nos ha dado tantas cosas que nosotros hemos tomado como si fueran Ah, sí. nuestras y las hemos maltratado. En Efesios, otra vez, Marquito, Seguimos, Efesios, ya. el capítulo 2 Ah, versículos estábamos 4 en y el mismo capítulo 5. 2, facilito, ahí está. Seguimos Perfecto. ahí. Acá vamos a ver lo que Dios nos quiere dar vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, o son ustedes salvados, o como quieres entenderlo, pero por gracia y no por obras, ¿no? Por gracia sois salvos. Entonces, a pesar de todo lo que tú has reseñado, Marco, y lo que has reafirmado, has hablado de cochinada, ¿no? Efectivamente, Dios me ama y me permite, me da la opción de ser salvado juntamente con Cristo. Si me arrepiento de mis pecados, ¿no? Él nos va a mostrar su amor y va a permitir que la gracia de Jesucristo nos saque de esa condenación a la cual estábamos siempre enfocados. Nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es lo que hizo Dios. Dios nos quiere dar vida en abundancia, vida eterna con Él, porque hemos creído en su Hijo. Hemos sabido que Él era el Hijo de Dios. Wow. Es decir, Dios nos amó nos hizo con tanto amor que no quiere que nos perdamos. Él sabe que el camino que hemos tomado es un camino de perdición, un camino que nos aleja, ¿verdad? Un camino que nos Sí, distancia de Él. Y a pesar de eso, Él envía a Jesús. ¿Es correcto, Danilo? Envía a es correcto, Jesucristo es para correcto. que Él, porque dice juntamente con Cristo, ¿no? O sea, con Él. O Sí, sea, sin Él no hay salvación. no hay salvación. Él es el camino, Él es. Como lo vimos antes, Él es el único camino. Y Él es la vida, ¿verdad? Y en Él está la vida. Bueno, pero de aquí se abren un montón de puertas, ¿no? Por tocar, Danilo. Pero ¿qué opina el cristianismo de Jesús? ¿Quién es Jesús para los mormones? ¿Quién es Jesús para los testigos de Jehová? ¿Quién es Jesús para Dios Madre? ¿Quién es Jesús para los israelitas del Nuevo Pacto? ¿Quién es Jesús y seguimos? O sea, tenemos que definir, redefinir porque, bueno, darle la conclusión de lo que ya hemos dicho, en todo caso, pues no redefinir, ¿no? El concepto de Jesucristo es Claro, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya, no es así otro, es. no hay otra forma de ver a No Jesucristo. es O otro. sea, tiene los atributos de Dios. No Creo que es- son básicamente tres, que son, a ver si me equivoco, Danilo, si no me corriges, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así Ya, es. Efectivamente, es conocedor de todo,
está en todos lados y es todopoderoso. Correcto. Por eso es que Jesucristo Eso califica es. dentro de la esfera de lo que es Dios, como el Espíritu Santo y el Así es. Padre, pero nadie más. No hay ningún otro ser en el Así universo es. que tenga estos tres atributos mínimos, porque son más, ¿no? Mínimos, y que pueda Ujú. decir, yo estoy en todas partes a la vez, por más que uses el Facebook y estés en todas partes a la vez, no, no es así. No, yo lo sé todo, no, hay cosas que no sabes, somos ignorantes en mil cosas, ¿no? Yo lo puedo todo, sí, hasta que te Ah, enfermas, te da la pandemia, te da el COVID y te vas al hospital y sales de ahí todo con cabizbajo. No, no, no tenemos atributos divinos, no existe, solamente Jesucristo, el Padre y el Hijo, y Jesucristo, que es Dios, se hace carne, en su santidad ocupa nuestro lugar de castigo por la ira de Dios sobre el pecado y nos redime, paga el precio con su sangre. Esa es la idea. O sea, solo ese es el camino. ese es el Ya está, camino. trazado. Nada Así que, más. amigos que Nada nos están más. escuchando, si escuchan otra cosa diferente, vayan al versículo bíblico que le están citando y verifiquen que eso está allí. Si no está allí, le están vendiendo gato por liebre, le están vendiendo un evangelio diferente. ¿Recuerdas, Danilo, lo que dijo Pablo a los Gálatas con relación a otro evangelio? El que predica o enseña otro evangelio. Que no lo sigan, eso te lleva pues a la Sí. perdición, Ujú. ¿no? El Evangelio es Solo uno hay uno. solo en Ajá. realidad y es que Jesucristo vino al mundo y dio su vida por nosotros para que no vayamos al infierno y a través de él tengamos acceso a la vida eterna. Esto es lo único que hay que saber y Él es el único, Él es la puerta al reino y nosotros tenemos esta oportunidad de tomar una decisión y creerle y arrepentirnos de nuestros pecados o simplemente desecharlo como lamentablemente millones de personas han hecho a través de los siglos, ¿no? Así que en realidad está en nosotros, sí, si tenemos algo que está en nuestro control, es tomar esa decisión. Muy bien. Acá mi esposa Denita, con algunas personas pocas que están quedando en Facebook, siguen comentando, como Liliana también que ha entrado. Y bueno, ella dice, estas cosas os he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿no? Citando el Evangelio de Juan capítulo 14. Y un último comentario es, la religión no lleva a Dios. Definitivamente no hay religión que salve. Lo que Así salva es es, que creas el Evangelio, básicamente. Cree el Evangelio. Si crees así el es. Evangelio acá en tu mente, lo entiendes y lo llevas a tu corazón y aceptas esa verdad, porque no es intelectual, es una decisión, entonces tienes vida eterna. ¿No? Lo hemos resumido siempre con dos Eso palabras, fe y es. arrepentimiento. Fe en Jesucristo y Sí, arrepentimiento es no vuelves a hacer tu pecado, le das la vuelta a tu forma de vida. Eso es, si haces esto tienes vida eterna. Genial. Jesús, entonces Danilo en Juan capítulo 3:3 que nos dice que era necesario nacer de nuevo, pero ¿cómo nacermos de nuevo? ¿Cómo vamos operando ese tema para ir resolviéndolo? vamos a enfocarlo entonces en lo que habíamos dicho un poco antes también, solo creyendo en Jesús seremos salvos, ¿no? Y lo vemos en la Biblia, ¿no? En la Biblia nuevamente, acá vamos a entrar a una parte que es la de las más conocidas medulares en la Biblia. Juan 3 16 18 Wow, Marquito, por Juan 3 favor. 16 18 es pero un texto fuerte, porque el 16 al que todo el mundo le gusta, pero al 17 18 todo el mundo dice, ¿qué? Así ¿Qué es. dijiste? Estoy ocupado. Ya, ahí vamos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y acá todavía la cosa dices, wow, ¿no? Pero acá viene la parte, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito No, esto Hijo se de pone de Dios. colores. Esto Ya se está. pone de colores. Así que la cosa es bien fuerte. Es creyendo en Jesús que vamos a ser salvos y al creer nos vamos a arrepentir y volveremos a nacer. Espiritualmente, claro. Eso es lo que nos dice claramente el Señor. Así que
esto es muy importante, no hay otra mirada, no hay otra forma, ¿no? La gente siempre quiere estar libre como el viento y tomando decisiones, agradeciendo a la vida, sin saber que esta vida se va a terminar porque la única que va a conocer es la muerte espiritual a la cual está llevando, ¿verdad? Correcto. Wow. Entonces, la forma de nacer de nuevo es creyendo. Es allí Así cuando es. nazco de nuevo espiritualmente, porque he tomado una decisión espiritual. ¿Y cuánto es el amor de Dios, Danilo? ¿Qué tan grande es el amor de Dios por la humanidad para que nos lleve a tener una nueva relación con Él a través de la fe, ¿no? De creer nada más. Lo vimos justamente iniciando esta porción de la palabra preciosa. De tal manera, dice, que quiere decir inmensamente, totalmente, ¿no? Nos amó Dios al mundo, de tal manera. O sea, a pesar de, ahí uno olvida todo lo que hemos hablado, ¿no? Olvida la circunstancia caótica en la que se encuentra el alma, de los que están perdidos, desenfocados de Dios, y queda de pronto, wow, cuánto ama a Dios. Esa parte se complica cuando se va al versículo 18 que ya hemos leído antes, ¿no? Pero dice que Dios nos amó de tal manera, ¿no? Inmensamente, Es decir, intensamente, es como cuando le anhelados. preguntas a una niñita y está con su papá y le dice, ¿cuánto me quieres? Y la niñita responde cosas como, te quiero hasta la luna, ¿no? Te quiero hasta el sol, ¿no? Es decir, hasta esa distancia que es incalculable para una mente regular, ¿no? Entonces es inmenso. Así Ese es el es. amor de Dios por nosotros, es incalculable, ¿no? Es interminable. Wow. Ese es el amor que tiene Dios por Danilo, por Marco, Sí, así es, Marquito. por Antonio, por nuestro hermano Antonio Cabrera, por Arsenida Gil, por Joel, Sí, por Leslie, por Carlos Vargas, por Lau Arias, por Pepe, por Juanita, por Diana. Arsenida. Wow, ese es el amor, o sea, y Así Dios es es. inagotable con el amor, ¿no? Tiene harto amor, tiene Sí, cantidades enormes para regalar amor. Wow. Debido así a ese es. amor, entonces, ¿qué es lo que Dios hace u ofrece para rescatarnos? Ahí está la respuesta, pero total. El mismo Jesús está diciéndolo a este señor Ujú. Nicodemo que lo visita. A él mismo, a su único hijo, para que no nos perdamos. Y así lo dice, ¿no? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mm. Eso es lo que ha hecho Dios Padre entregando a su único Hijo a un mundo de maldad, a un mundo lleno de perdición, distanciado de Él, que le da la espalda, que lo rechaza, que toman su nombre en vano para justificar la autoridad y la riqueza, etcétera, etcétera. A ese mundo da a su Hijo. O sea, ¿cuánto puede amar un padre a otro, digamos, a algo que no sea su propio hijo para que lo dé y sea ese algo salvado, ¿no? No trato de poner esa comparación. Es El amor difícil hacer es esa total. comparación. Es como si dijera, Danilo, ¿eres capaz de dar a tu hijita Natalia para que, ¿cómo se llama? Los drogadictos de Parque Bajo se salven? ¿De ir a la cárcel para No, siempre? imagínate, o sea, de solo decirlo así, pero Dios lo hizo con Claro, o nosotros. sea, si lo bajamos a nuestro nivel, suena poético, ¿no? Lo que ha hecho Jesús, pero si lo pones en un poco más terrenal, lo que él ha hecho es Sí, incalculablemente suena increíble, terrible. ¿no? Sí, así es. Eso es lo que hizo Dios por todos nosotros. Y acá dice que lo hace para que no nos perdamos, sino que tengamos vida Ujú. eterna, ¿no? Y acá el tema vida eterna no se refiere solamente a nuestro Ajá. futuro en el cielo, sino que lo hace desde hoy, ¿no? Y desde hoy es una nueva vida, es necesario nacer de nuevo, una nueva vida en este momento, ¿no, Ujú. Marquito? Juan en el capítulo ¿Ya? 5:24, ahí nos dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. De esa muerte espiritual en nuestros delitos y pecados de la que está hablándose, bueno, hemos estado así
y ya hemos pasado de esa muerte a vida. Eso es hoy. Eso no será en el futuro. Para aquellos que, como decíamos en otro jueves, quieren esperar a después, Tal vez nunca llegue. eso no Sí, existe. Esa la tiene decisión que es ser ahorita. hoy. Ya conoce la noticia, toma la decisión ya, permite que la salvación entre a tu vida, permite que no seas más un condenado a muerte. Así que esto es lo que ocurre, Marco. Correcto. Y entonces, ¿será cierto que Dios vive molesto, enojado con la humanidad y por ese enojo se goza con el sufrimiento humano, él se goza con el dolor de la humanidad? O sea, seguimos en el contexto de Juan 3, 16, 17, ¿no? Claro, solamente un alma rebelde que desea mantenerse como el primero en la lista, con mucha soberbia, con muchas cosas, creyéndose que conoce todas las cosas, puede decir algo así e imponerse y todavía logra en su afán muchas veces que lo Mm. aplaudan, ¿no? Pero no está nada más alejado de la verdad, porque Dios nos anhela, Dios ama el mundo, Dios no desea la condenación del hombre, sino que sea salvado a través de su Hijo Es el Jesús. deseo de Dios, que no se pierda el hombre, ¿no? Pero aún Así así, es. habemos muchos seres humanos que no queremos venir a Dios y nos condenamos. Y entonces, ¿cuál es la causa según el texto que nos has dado? La desobediencia, la ignorancia, el no querer entender que no somos nada sin Dios, que no somos el primero de nada, que es Él el que nos ama y nos da la oportunidad que tomemos la decisión por Él. Entonces, no quieren seguir sus caminos y ese camino para ser salvo lo cuestionan, lo ponen en una como algo más en la fila, quizás lo han considerado, pero han dicho, pero no veo nada que me lo diga. Y finalmente se refugian en todos los decires, refranes, pensamientos filosóficos y todas las cosas de grandes hombres que no sabemos dónde están hoy, pero que en su momento dijeron cosas que convencieron a la Ujú. humanidad y que estaban totalmente ajenas y lejanas de lo que dice la palabra de Dios. Correcto, es interesante que el 18 lo dice así, ¿no? O sea, el que cree no es condenado, pero el que no cree, que es la clave, creer. O sea, si tú eres condenado es Ujú. porque no quieres creer y dice, ya has sido condenado. Es decir, no es que por no creer Dios te condena, tú ya estabas en condenación, hermano. Eso es lo que dice Sí. el texto, ¿no? Y entonces simplemente estás concluyendo que al morir tendrás un perjuicio eterno, ¿no? Porque no has creído en el nombre de Jesús, básicamente. No, no has querido creer en el nombre Digamos, unigénito de Jesucristo. digamos que la cuerda del que va a ser ahorcado ya está puesta en el cuello y uno está Sí. caminando y la cuerda se va estirando hasta que llega un momento en que, o sea, ya de todas maneras iba a ser Claro, ya ahorcado, estaba para ser ahorcado porque está en ¿no? condenación. Ya Wow. estaba. Y sigue caminando como si no Y pasara la nada, soga sigue ¿no? ajustando el cuello. Y sigue ajustando el cuello y no, no. Entonces, eso es lo que ocurre con los seres humanos que tienen esa actitud rebelde, ¿no? Porque las noticias ya están dadas y las rechazan de antemano porque ya hay toda una comunidad que se dedica pues a hacer caer y a toda persona que caer me refiero en dimes, en decires y Que en pone trampas. oposición. Eh, Claro, por hablar la verdad, ¿no? Por mostrar la verdad, por decir las cosas como son, por amor a Ujú. otros, ¿no? O sea, eso es lo que sucede. Entonces, lejos de que Dios quiera condenarnos, Él quiere que seamos sus Y hijos. cómo conseguimos convertirnos en hijos de Dios? Bueno, mirando a Jesús, Juan 1:12 nos dice, No te perdón, preocupes. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas, si recibes a Jesús y si crees en su nombre, esas dos cosas te convierten en hijo de Dios. No es ese decir que en diferentes niveles
se proclama de que todos somos hijos de Dios. No, no, pero Él nos ha creado ya. Somos Sí, criaturas, somos somos creación. creados, pero de ahí a rogarte ser su hijo, no, no es así. Hay algo que tienes que hacer, recibir a Jesús, creer en su nombre. Eso es. Hemos hablado de arrepentimiento un poco Ujú. antes, ¿no? Entonces, tenemos que permitir que esto que ha hecho el Señor Jesús por nosotros entre a nuestra vida y eso se llama gracia. Es un regalo que no merecemos tener. Se abre de pronto nuestro corazón, nuestro entendimiento al arrepentirnos, reconocer nuestra condición de pecadores, creer en Jesús y entra la gracia en nosotros y el Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos que han recibido al Señor. Ahí tienen la autoridad, la potestad de ser Hijos de llamados Dios. hijos de Dios, hechos hijos de Dios. La palabra es Ujú, clarísima, no hay ninguna vuelta que darle. Si no la quieren ujú. creer, pues Si no la ya, quieres creer, ya es un tema personal, pues justamente es una decisión, pues, ¿no? Es así una es. decisión. Sí. En- Ujú. Ahora, Te escucho, te sí, escucho. sí, Ya, Marquito, ya estamos por perdón. terminar, así que sería genial que demos un cierre a esto, Danilo. Guíanos, por favor. Ujú. Claro, hay personas que son muy intelectuales y me acuerdo mucho en los tiempos presenciales que cada cierto tiempo pasábamos un video de un Ujú. muchacho que sabía pues y hablaba de todas las cosas de los cristianos y entraba en un plan de crítica de cómo el cristiano común no aplica en su propia vida todas las cosas que Jesús nos enseñó y cómo suceden muchas cosas así. Y al final, cuando termina de hablar, realmente el muchacho, pues, ¿qué tal el cristiano? O sea, realmente conocedor de la Ujú. palabra y todo, y le pregunta el entrevistador, ¿tú eres ateo? Y dice, sí. Todo lo que hablaba lo podía haber hablado también de cualquier otro libro, de cualquier otra religión, porque el muchacho pues una genialidad, absorbe de todos y hace Sí. pues una conferencia, pero eso está en la mente, en el raciocinio, en la las cosas que Dios nos ha dado, las utiliza para poder razonar y explicarlas, pero se está evitando que esto baje el corazón, porque el muchacho simplemente no creía en Mm. nada. Solamente decía lo que dicen los libros. Pero así en ese extremo, hay mucha gente que cree en su mente, pero no en el corazón. No baja. Entonces dominan la palabra de Dios. Y te confunde a veces, porque dices, wow, pero sabes, pero ¿por qué está haciendo esto? Si él mismo sabe. Es más, me enseñó una vez, o sea, me dijo. Y cosas así, pero vemos que su vida no refleja lo que el Señor Jesús ha dicho. Entonces, ¿hay diferencia? Claro que hay diferencia. Por supuesto que sí, Marquito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está nuestra Ajá. vida, no? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás afanado, cansado por tratar de vivir de una manera correcta, vivir bien, pero no lo logras? ¿No? Entonces, ahí habría que hacerte la otra pregunta. ¿Qué estás haciendo hasta hoy? ¿Y cuál ha sido la actitud que se tiene con respecto a Cristo? Hablando de los que nos están Ujú. viendo, ¿cuál ha sido tu actitud respecto a Cristo? Si tienes una tremenda carga, ¿en quién confías? ¿En ti mismo? ¿En tu experiencia? ¿En tus recursos? Y si no los tienes, estás desesperado, desesperada y no puedes avanzar, ¿estás mirando realmente al Señor? Entonces, todas las cosas de las que hemos hablado ahora, Marquito, pueden resumirse en varios aspectos y habría que hacer una verdadera Ajá. revisión interna, ¿no? ¿Cuál es la actitud hacia Cristo? ¿Indiferente? ¿De rechazo? ¿O lo estás Ujú. obedeciendo? ¿O a lo mejor lo respetas, le tienes miedo, lo ves de lejos? ¿O a lo mejor no he pensado mucho en él, ¿no? Porque tengo tantos problemas que ese tema no Ujú. me entra, ¿no? O sea, me complico, algo más que se suma y así lo ven. Entonces, para aquellos que están quizás en la comunidad cristiana, en la iglesia,
la verdad, habría que revisar, ¿has recibido la vida eterna? ¿Has recibido a Cristo, lo que ofrece Cristo, que es la gracia, para que puedas acceder a la vida eterna? ¿Realmente la has recibido? ¿Sí? ¿No? O a lo mejor no estás seguro o segura. Así que la siguiente pregunta podría venir, y ya viene pues la parte más complicada, ¿no? Todos nuestros planes, nuestros proyectos y todo lo que queremos hacer. Pero si murieras hoy, ¿no? Y tuvieras que pedir permiso para entrar Ajá. al cielo, y el Señor preguntara, ¿por qué debo dejarle entrar al Ajá. cielo, no? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu currículum vitae? ¿Cuál es tu ¿Por qué hoja de tendrías que vida? entrar? ¿Qué tienes de bueno para decirle, mira, merezco el cielo porque, ah? O sea, aquí en esto yo recuerdo al pastor Chuck Smith en un estudio donde dice claramente, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando de pronto está delante del trono y le dice, mira Dios, permíteme que te explique? Yo he visto que la gente en la iglesia solamente están viendo la parte económica y me hablan y me quieren sacar plata y todo así. Y Dios responderá, yo no te dije que la salvación entrara porque estás en la iglesia. Yo te dije que creyeras en mi Hijo Jesús. No, pero tal persona que decía ser cristiano, yo confié en él porque él hablaba la palabra y todo, pero después vi que su vida era una desgracia. Yo no te dije que creyeras en las personas, sino que creyeras en mi Hijo Jesús. Esta parte del pastor Chá cuando habla de esto, pues efectivamente es directa, creer en su Hijo Jesús. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que el mundo fuera salvo a través de él y no se pierda en la condenación eterna. ¿Y cómo asegurar de tener esa vida eterna? Vamos a decirlo rápidamente. Admite que eres pecador y que no tienes capacidad de salir del hoyo del pecado donde te has metido. Segundo, aléjate, decide alejarte de tus pecados, arrepiéntete de ellos, arrepiéntete, ¿no? Es importante que le pidas perdón a Dios. Un tercer punto también, cree definitivamente que Jesucristo murió en tu lugar. Tú debiste estar en ese lugar de Jesús, en la cruz. Murió en tu lugar y que resucitó. Él no está muerto. Llevarlo en el pecho colgado, crucificado, es decir, Jesús está muerto. No está muerto. Y cuatro, sería bueno que ores para invitar a Jesucristo a entrar en tu vida y a tomar el control de tu vida. La vida que no puedes manejar. Así es, Marquito. Amén. Gran resumen entonces, Pinal. Y pues no te olvides, estos 4 puntos son fundamentales el día de hoy. Si has escuchado este mensaje, te pedimos que admitas tu condición ante el Señor, que te alejes del pecado, o sea, que te arrepientas, que creas en Jesucristo, que vivió, murió y resucitó en santidad para ocupar tu lugar y le entregues tu vida en oración total al Señor. Vamos a hacer una breve oración para terminar con este tiempo. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que hemos tenido para compartir. Un poco frustrados, Señor, a través de una de las redes sociales, pero igual estamos listos para continuar. Padre, te damos gracias por tanto amor y tanto cuidado por nuestros hermanos, para que tú los bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.